Hoy día te voy a presentar un pequeño experimento químico con un mensaje muy importante. Como ves, tenemos tres vasos. Uno tiene yodo o povidona iodada. El otro tiene un poco de agua. Y el otro tiene agua más cloro. ¿Sí? Y cada vaso va a representar una cosa. El primer vaso va a representar el pecado. El segundo vaso va a representar a las personas o a la humanidad. Y el tercer vaso va a representar a Dios. ¿Sí? Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice ahí la Biblia que el pecado entró en el mundo, ¿cierto? Entró en las personas, ¿ya? Y ese pecado trajo consigo la muerte, y desde el día que Adán y Eva cometieron el pecado en el huerto del Edén, desde ese día en adelante, todas las personas, todo el ser humano, tú y yo, pasamos a ser pecadores. ¿Sí? La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios, nos aleja instantáneamente de Dios porque Él es santo. ¿Sí? La Biblia también en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La consecuencia que el pecado trae a nuestra vida es la muerte, la separación eterna de Dios. ¿Ya? Y el hombre, el ser humano, tú y yo, ha intentado llegar a Dios de muchas formas. ¿Sí? Ha intentado llegar a Dios y acercarse de diferentes formas. Algunos piensan que por ser buena persona y hacer buenas obras van a llegar a Dios, pero no es así. Otros tienen sus propias filosofías de vida. Otros piensan que pueden llegar a Dios de diferentes formas, pero tampoco es así. Y otros dicen que a través de la religión pueden llegar a Dios, pero ninguna de esas cosas soluciona el problema del pecado. ¿Sí? Ninguna quita el pecado de las personas. Por eso Dios, al ver esto, dice la Biblia que nos amó y envió a su Hijo hace más de 2000 años, a Jesús, a la tierra. ¿Sí? Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años, y como hemos visto en películas, fue una persona muy buena, hizo muchos milagros, pero lo más importante era que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Jesús vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Dice la Biblia, ahí en 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Como pueden ver, Jesucristo, al morir en la cruz y derramar su sangre, automáticamente nos limpia y quita esa barrera del pecado y podemos llegar a Dios. Pero no solo Jesús murió, sino que al tercer día resucitó para darnos vida eterna, ¿sí? Y darnos la salvación a la condenación de nuestro pecado. Y hoy día, con este pequeño experimento, quería mostrarte esto. Te quería preguntar, ¿te gustaría hoy día ser limpio de tu pecado? ¿Te gustaría aceptar y dejar que Jesucristo te perdone tus pecados?